Acabamos de leer el libro de Génesis capítulo 37 en la historia de José. Vamos a ver algunas cosas bien particulares. Vamos a empezar a hablar un poco de los desajustes que se dan en la familia y qué dice Dios acerca de la familia. Y vamos a ver cómo, aún en medio de una familia tan disfuncional y con tantos problemas, José nunca vivió o se dejó llevar por la historia de su familia, sino que él, ¿qué quiso hacer? Construir la historia que Dios tenía para él y alinearse al propósito de la vida que Dios le quería dar. En la palabra de Dios, de todo se cuentan los pecados. De Abraham, de su abuelo. El mismo Jacob, su papá, la palabra de Dios cuenta sus pecados. En la misma palabra de Dios se cuentan los errores que cometió Isaac, Sansón, Judas, Pedro. La Biblia no le tapa los errores a ninguno. Pero los únicos dos personajes que nunca se menciona pecado ha sido de José y de Daniel. De ellos nunca se menciona en la palabra de Dios que hayan pecado. Puede que ser que hayan pecado, pero la palabra de Dios o el Espíritu Santo no dejó relación de las acciones que hicieron. Y vamos a ver por qué. ¿Qué pasó en la vida de estos dos hombres que de su juventud adoptaron 5 características que yo le voy a comenzar a predicar y a compartir hoy a usted, que los hizo tomar decisiones en la vida adulta, decisiones sanas? Vamos a hablar un poco de las decisiones a nivel sexual que tomó José. Por ejemplo, ¿por qué ella, siendo un joven, aproximadamente de 19 años, cuando aquella mujer se le desnuda, le dice que quiere tener sexo con él, él prefiere salir corriendo y decir no? ¿Dónde él aprendió a decir no? Y vamos a ver que es que cuando se forma un buen hábito de jovencito, jovencita, a decir no y a poner límites, siempre aprenderá a decir no en los momentos cuando no corresponden y no son los tiempos de Dios. Pero por el contrario, no sé si usted le ha pasado, o muchos de los que estemos hoy aquí podemos decirlo. Si uno desde peladito ha sido bien alborotado, noviecita aquí, noviecito acá, he puesto por acá, así, ya con 14, con 15 años, con 13, ya que 3 noviecitos, que ya por aquí me besé con este, que ya por aquí besé a este. Ustedes y yo sabemos que llegan a la vida adulta y muy seguro van a seguir siendo infieles a sus esposos, a sus esposas, y no van a cambiar. Porque no se creó un hábito desde la niñez, desde la juventud, de aprender a decir no. Si usted, varón, desde peladito fue coquetico, como le estaba a esta niña, le tiraba aquí, coqueteaba con él y se creía el Brad Pitt de toda parte, si usted no aprende a corregir ese hábito, se casa, llega a una vida adulta y nunca va a decir no. Si usted no pone límites en su vida espiritual, llega a ser una jovencita de 60 años, de 65 años, y todavía por ahí, coqueteándole a otro o dejándose coquetear por otro. Pero eso es que de niños usted todavía ha sido, perdóneme la palabra, no le quiero ofender, hemos sido un poco alborotaditos o alborotaditas en esa área. Por eso vamos a ver qué hizo José, qué hizo Daniel, que les llevó a ser hombres con una pureza sexual tan diferente a la de muchos. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces vamos a ver un poco la familia. ¿Qué es la familia? ¿Dónde se forman esos vínculos de sangre tan afectivos que marcan una familia? ¿Cómo se forman? ¿A través de qué? De la comunicación, de la interacción, de pasar tiempo juntos. Eso hace que se formen vínculos. Pero yo puedo vivir en una casa y no tener vínculos bien establecidos, firmes, con mis padres, con mis hijos, con mi cónyuge. Porque ha faltado comunicación, ha faltado interacción y ha faltado relación. 3 factores bien importantes para desarrollar en una familia. Ahora, eso hablando de la familia en sangre, familia de apellido. Pero también hay una sangre que nos hace familia. La sangre de Cristo nos hace familia, ¿qué? Espiritual. Y debido a esa familia que somos, también tiene que suceder entre los cristianos, ¿qué? A ver, ¿qué? Relación, interacción y comunión. Si yo dentro del hogar, llamándole iglesia, esa familia en la que Dios me ha puesto, poco me relaciono, poco interactúo y poco me comunico con mis hermanos en la fe, tampoco va a haber un vínculo de una buena relación. ¿Hago entender? Yo puedo sentarme allí y decir amén y salir e irme, pero pasará lo mismo que en la casa, como cuando el hijo se levanta, lo que hace es coger su celular
y la mamá hace acaso, hasta luego, y no se ve con la mamá o con el papá en todo el día. No hay relación, no hay comunión, no hay interacción. Pasa lo mismo en la familia, en la fe. Si no hay comunión, si no hay interacción, si no hay relación, no van a haber vínculos que fortalezcan ese hogar. Ahora, esos vínculos, ¿a qué van a llevar en el caso de un jovencito? ¿Qué va a hacer en la vida ese joven cuando encuentre buenos vínculos en la familia? Va a hacer que él madure, que crezca como persona, como individuo, como ser. Es decir, los vínculos me ayudan a madurar. Y si yo dentro de mi familia espiritual no relaciono, no tengo relación, como no interacción con mis hermanos en la fe, ahí es donde vamos a encontrar un poco de cristianos que no maduran. Porque es ese típico cristiano que se distancia, se queda en su casa. Porque gracias a que uno madura, crece y mejora la relación en la familia. Que todos en la familia tenemos diferentes caracteres y discutimos. Y las discusiones que hemos tenido como pareja, como padres, como hijos, si las tomamos para bien y sacamos buen provecho, aprendemos de esa situación y maduramos. Pero ¿ha notado usted hijos que parece que viven 40, 50 años viviendo con la mamá y pelean todavía por lo mismo? Nunca han madurado. Ahora, estoy hablando de la familia en la carne. Traigamos eso al contexto de la familia en la fe. Estoy tomando las dos clases de familias. Cristianos que llevan años en una iglesia y nunca han madurado. Siempre con los mismos resabios, siempre peleando con todo el mundo, siempre con la misma carnalidad, siempre respondiéndole mal a todo el mundo. Simplemente un religiosismo. Entonces, Dios ha establecido las relaciones, ¿para qué? Para que formemos vínculos y los vínculos nos ayuden ¿a qué? A madurar, a crecer y a fortalecernos. Por eso Dios creó la familia. Dios desde Génesis siempre nos habla del vínculo de la familia. Y ese vínculo de la familia, Dios quiere que usted y yo lo aprendamos a hacer en 4 puntos bien importantes. Una familia es bendecida por Él. Una familia, Dios quiere que las familias sean bendecidas. Segundo, una familia es heterosexual. Es el plan de Dios, hombre y mujer. Ese es el modelo de la familia. Aunque muchos nos quieran cambiar ese modelo, Dios dejó establecido un modelo de familias. Tercero, una familia es permanente y para siempre. Hoy en día los hogares no se quieren sostener. Hoy en día todo el mundo se divorcia. ¿Por qué? Por cosas como uno dice, pero les falta madurar a estos dos. Maduren. Maduren ya. ¿Cuántos dicen usted? Yo tengo 27 y usted yo tengo 27. Y pelean por unas bobadas. Maduren. Ya es tiempo de madurar. No es que nos vamos a separar. No, uno tiene que luchar para permanecer, porque el plan de Dios es que si usted tomó la decisión, escúcheme casado o casada, soltero que piensa hacerlo, de estar con una persona, a la luz de Dios, es para siempre. Es eterno. Es decir, esto no tiene que, cortemos aquí. Uno tiene que luchar por mantener el vínculo de la familia. ¿Pero qué hay que hacer en eso? 3 cosas importantes: generar relación, comunión e interacción. Entonces vamos a ver de esa familia. Ese es el modelo de la familia ideal, de la familia que Dios nos ha planteado. Pero vamos a ver el modelo de la familia de José, porque le voy a hablar de José. Comencé hablando de la familia, los vínculos de la familia, a nivel de lo que Dios quiere, pero vamos a ver si esto se cumplía en la vida de José. Primero, ¿cuántas madrastras tenía José? 3 madrastras. Y Raquel murió. Raquel murió cuando él era jovencito. Entonces, ¿qué? Las otras eran las que lo criaron prácticamente. Tenía hermanastros y la tenían montada. Vamos a ver por qué la tenían montada. Vamos a ver si la llevaba bien. Así como en las familias normales a veces se la llevan mal los hermanos entre ellos mismos. ¿Qué más pasaba en esa familia? Había un preferido. Y vamos a ver el gran problema que el mismo Jacob ya había vivido, ya había experimentado a causa de tener un hermano preferido. Ya Jacob sabía de eso, pero ¿qué hizo Jacob, perdón? No aprendió del error. Él, que ya había vivido, que era tener un hermano consentido, también le quiso dañar la vida sin darse cuenta a José, haciéndole un hijo consentido. Y vamos a ver en esta temática los errores que forman los padres cuando hacen hijos consentidos. Y no le estoy hablando solamente del hijo consentido. Yo mismo lo volví un varón, yo lo saqué, yo le entregué, yo hice para que fuera, para que viajara, para que se independizara, para que ella manejara su carro, su moto, su estudio, su tiempo, su cuenta. Puede ser que todo esto sea cierto, pero sigue siendo tu consentido, y vamos a ver algunas características de los errores que padres siguen manteniendo hijos consentidos, hijas consentidas.
Porque puede ser que su hija hoy tenga 40, 50 años, su hijo hoy tenga 35, 40 años y usted lo siga tratando como un niñito, como el bebé de la casa. Pastor, es que él siempre será mi niñito. Vamos a ver eso. Porque ahorita en la vigilia, el próximo sábado, vamos a ver un tema que se llama Echa a tus hijos al río. Yo sé que este tema va a incomodar a muchos, pero es una realidad, es una verdad que hay que exponerla a la luz de la palabra. Si uno no echa a los hijos al río, ellos no se van a encontrar con la hija del faraón para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de ellos. Pero ese es un tema que lo va a dar el próximo sábado en la vigilia. Así que familia, José no creció en la mejor familia. ¿Cómo era Jacob? Un padre frío, un padre ausente. Es decir, que usted hoy me puede decir, yo no me crié con mi papá, mi mamá es una mamá fría, mi mamá es una mamá ausente, a mí me crió mi abuelo, a mí me crió mi abuela, a mí, pero usted me puede sacar, su historia ha sido la más terrorífica. Pero entonces vamos a ver una cosa, ¿cómo es posible que una familia tan disfuncional, una familia que no fue la mejor, se levantó el segundo hombre más importante de esos tiempos después del faraón? ¿Qué hizo José? Que a pesar de esa historia tan difícil que le tocó, lo vendieron, lo traicionaron, lo metieron a la cárcel, lo querían violar, tantas cosas que le pasó a José. ¿Por qué la historia de su familia no lo marcó? ¿Qué hizo él? A diferencia de poco de cristianos hoy en día, yo tengo 40 años, pero mi mamá me pegaba, mi mamá quiere más a Julana, mi mamá quiere... Oye, que usted ya con 40, 30 años, entonces ese todavía se compara con el otro, le echa la culpa al otro. ¿Se acuerda el tema de la victimización? O sea, usted todavía, es que la historia de mi familia fue tan dura. Si supieran como, si supieran. Aquí ninguno hemos tenido una historia mejor que otra. Todos tenemos nuestras cicatrices y nuestras heridas. Pero de cada uno depende si vamos a ser como José. Luego le digo, solo 2 hombres no se les cuenta pecado en la palabra de Dios, José y Daniel. Hasta el mismo Moisés se le cuenta su error. Al rey David se le cuenta su error. ¿Qué tenía entonces José y Daniel? Él no se les menciona que hayan cometido un pecado en la palabra de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Y vamos a ver entonces en esta temática que ellos nunca dependieron de la historia familiar. Ellos siempre se alinearon al propósito de Dios. Hoy muchos están buscando psicólogos, que yo necesito un psicólogo, yo necesito a alguien que me ayude a curar mis emociones. Unos viejos de 35, 40 años, yo necesito un psicólogo porque es que mi mamá, yo me siento que mi papá no me quería. O sea, usted está viviendo abajo la historia familiar suya y usted no ha tomado la decisión de ser como José. Yo me alineo a la historia que Dios tiene para mí. Si usted no se alinea a la historia que Dios tiene para usted, siempre estará aquí buscando ayudas psicológicas o humanas. Vamos hasta bien hasta allí. Entonces vamos a ver qué hizo José. ¿Qué había en José? Y vamos al versículo 2. Primero, esta es la historia de la familia ¿de quién? De Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿qué hacía? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Primer punto. Y papás, ustedes tienen que ayudarle a sus hijos. Los que van a tener hijos, los que ya tienen hijos, los que tienen nietos, ustedes tienen que aprender esto. José tenía funciones claras dentro del hogar. ¿Qué hacía José? Apacentaba las ovejas. Uno tiene que ir aprendiendo a delegarle funciones a los hijos. Tareas en el hogar. No puede ser que al levantarse lo primero que hagan es coger el bendito celular. Que les preocupe más la carga del celular. ¿Ya me hicieron desayuno? ¿Ya me fritaron el huevo? ¿Qué hay hoy para desayuno? No. José a los 17 años ya tenía ¿qué? Funciones claras dentro del hogar. La familia es una empresa muy difícil de mantener si solo lo administra una persona y usted y yo lo sabemos. La que barre, la que lava los baños, la que aparte va al mercado. Uno ve a esa viejita al mercado y dice, ¿por qué mandan a esta viejita, Dios mío, ya con 80 años y con una bolsota ahí? Ya es para que tenga otro estilo de vida, otra clase de vida. ¿Y las hijas qué? Él viene esperando salir a emborracharse, llegó la feria de Palmira, vamos al coliseo que se van a presentar los Medina. ¿Usted qué? Hay funciones claras que tiene que usted que ponerle a sus hijos. Y ustedes, jovencitos, tienen que asumir las funciones que les ponen en su hogar. No son negociables. Ustedes saben que tienen unas funciones y que no son negociables. Señores, un ejemplo, a ti te corresponden los baños.
que se me olvidó. Es que está limpio. No, se sabe que, un ejemplo, los miércoles y los sábados en esta casa se lavan los baños. Y estuvo función. ¿De que tenía muchas tareas? Lo siento, hijo, hija. Tienen que haber funciones claras dentro de un hogar. ¿Qué hacía José? Apacentaba. Esa era su función. Apacentaba. O sea, hacemos hijos consentidos cuando no delegamos. Cuando les hacemos las cosas. Hay que pensar que a la niña le queme el arroz, pues que le queme, la próxima no se le quemará, pero póngala, porque entonces la mamá siempre es la que va a hacer todo. Entonces encontramos, hoy en día, las mamitas todavía atendiendo a los maridos de las mujeres, porque las mujeres no son capaces de atender a su propio marido. Hicieron hijos consentidos y consentidas. ¿Y qué hacía José? Apacentaba las ovejas. Apacentaba las ovejas. Tienen que haber funciones claras dentro de un hogar. Claro, tienen que proveer. Es que no tengo trabajo. Es que está muy duro. ¿Qué tiene que hacer usted? Buscar la forma. Buscar la forma, rebúsquese. Tienen que haber funciones claras. Todos tienen que aportar con un oficio a la casa. Si yo llego muy cansado, entonces no ayudo con nada, ¿no? Usted también tiene que recoger la toalla, recoger la chancleta, organizar, lavar los baños. Yo no sé, pero también tiene que aportar al oficio, al mantenimiento de esa empresa que se llama ¿cómo? Familia, hogar. Es decir, José participaba de los oficios. Y en la familia deben haber funciones y roles. Y deben de estar bien, ¿qué? Delimitados. Bien organizados. Entonces, uno encuentra hoy en día a las jovencitas, los jovencitos, con 13, con 14, con 15 años, que no saben hacer muchas cosas. Pero pueden acostarse con su parejita, ahí sí nadie les enseñó. Y dicen, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que uno lo hace? Ay, abuela, enséñeme. Ay, mamá, enséñeme. No, eso por instinto lo fueron aprendiendo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no hacen otras cosas? Pero es porque a los papás están formando hijos consentidos, nietos consentidos, niñas consentidas. No se puede, es que se quema, es que está muy chiquita, es que está muy chiquito, es que le toca muy duro. A los hijos grandes, ahorita vamos a ver, también hay que delegarle funciones después de que vivan en la casa. ¿Qué hacía José? ¿Qué hacía José? Aportaba. 17 años aportaba a la casa. Y uno debe enseñarle a sus hijos que aporten al hogar conforme a su capacidad y a su edad. Está muy chiquito, aporte. Siempre le enseñaba a los papás que tienen hijos pequeños. Su hijo dejó caer el jugo. No limpies el reguero. Hijo, vaya, busque un capo y recójalo. Muy seguramente no lo va a hacer bien, va a chorrear, va a dejar un reguero peor. Pero es que ese no es el hecho. El hecho es que él está aprendiendo a asumir la responsabilidad de que él fue el que botó el jugo y tiene que asumir la responsabilidad de recogerlo. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Seguro? ¿Quedó un poco dormidos? A ver, los dormidos, que levanten. Díganme, den un aplauso a Dios. A la iglesia que viene a dormir, hay que escuchar la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, el hogar es el lugar perfecto para formar cualidades de las personas. Es un lugar donde aprende a trabajar en equipo. Por no llegan estos pelados a una empresa y no saben trabajar en equipo, porque de su casa nunca les enseñaron a trabajar en equipo. Asumir responsabilidades, asumir compromisos. Es en el hogar donde se empieza esta formación. Por eso, jovencitos que están aquí, ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo. ¿Con quién? Con sus papás, con sus mamás, con sus abuelos. Allí, en esa empresa, ustedes tienen que ir formando un carácter de trabajar en equipo. ¿Qué hacía José? Volvamos a lo mismo, aportaba. Mira el versículo 2. Siendo de edad 17 años, apacentaba ¿qué? Las ovejas. El hombre a los 17 años ya estaba aportando ¿qué? Trabajo. Ayudando en la casa. Y lo hacía bien y lo hacía con excelencia. Es decir, si me toca que lavar los baños, ay, qué pereza, eso ahí guácala lo de todo. No, voy a lavar el baño bien, un ejemplo. Si te toca que lavar los platos, los voy a lavar bien y no los voy a dejar oliendo a huevo. Hago las cosas bien. Porque un hijo de Dios hace las cosas ¿qué? Con excelencia y bien. Entonces, pasa muchas veces que a veces ayudamos más a los de afuera que a los de la casa. ¿Cómo es posible que un hijo se vaya a hacer oficio a la casa, donde los suegros, y no haga oficio en la casa de él? Pero para ganarse la suegra y tener contenta a la noviecita, que suegro, que hay que ayudarle. O la hija en la casa de los suegros se porta súper, es la niña modelo, ay, tan linda ella. Pero en su casa ni tiende la cama, ni limpia los baños, ni nada. ¿A dónde uno tiene que aportar primeramente? A su casa, porque ese es el lugar de honra. Y a veces pasa lo mismo en los adultos.
Ayudamos más a los de afuera que a los de la casa. Ahora, si estamos hablando de familia, traigamos esto al contexto de la iglesia. A veces ayudamos más a los de afuera que a los de la familia de la iglesia. Yo espero que usted haya dispuesto para darle un mercado a los de alguno de la familia de su iglesia. Llevamos un mes en esa campaña. Mire, recuerde, estamos recogiendo la canasta del amor, es para entregarla hoy. No sé si, no la he mirado, pues no sé. Pero todos debemos de aportar. Si hacemos parte de una familia, necesitamos aportar para esa familia, para esa casa. Estamos tomando como familia la familia en sangre, pero también hay una familia que en la fe. Y ustedes, papás, tienen que enseñarle a sus hijitos que hay los principios del dar de bendición. Y ustedes mismos tienen que decirle, hijo, pasa por el alcohólico, hijo, entrega esto, lleva, aprende a dar. Que a su corta ellos entiendan el principio del dar. Y así van a desarrollar, ¿qué? Bendiciones sobre sus vidas. Entonces yo tengo que hacer, ¿qué? Aportar. Mira lo que dice Efesios 4:28. El que hurtaba o el que robaba, pues no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué dice? Que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, pero ¿para qué? Para que una persona de Dios la prospera, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y a veces los primeros que padecen necesidad son los de la familia. En la sangre estoy hablando. Entonces yo debo ser consciente de ayudar a mi familia. Esta semana publicaba algo que escribí en la página del Facebook con respecto a los padres. No sé quién lo haya leído, quién lo haya visto. Yo ahí exponía eso. Debe ayudar al mantenimiento de sus padres, llevarle un mercado a sus padres, aportar al desarrollo de sus padres. Que mi papá es pensionado y gana más que yo, no importa. Usted debe estar allí. Usted como padre debe ayudarle y enseñarle a su hijo que se gane esa bendición de proveer al hogar. No porque usted esté necesitando, porque es una bendición para ellos. Pero también, si estamos hablando de la casa, de la familia, del hogar en la sangre, también tengo que aportar, ¿qué? A las necesidades de mi familia en la fe, de mi familia como iglesia. ¿Me hago entender? Entonces, hay que aportar. Todos tenemos que aportar. ¿Qué puede aportar usted? Traer un invitado, la gran comisión. Me voy más temprano para la iglesia para limpiar las sillas. Me voy más temprano. Oye, pastor, yo me encargo de los baños este fin de semana, tranquilo, yo quiero hacer el oficio de los baños. Todo el mundo debería, una persona que se siente identificada con una familia, no le duele. Si usted los tiene sus padres vivos, le hago una pregunta, no sé si sea su caso, ojalá que no. ¿A usted le duele hacerle el oficio a su mamá? ¿A la casa de su mamá? Es una bendición ir a hacer, los que tenemos, así se viva. Mamá, este fin de semana yo voy a ir a hacer el oficio a tu casa, voy a atenderte las camas, voy a sacarte el polvo. Yo. Si usted mantenga muy ocupado, usted sea la gran doctora, el gran doctor, la gran oficinista, la gran psicóloga, el gran abogado. No, mamá, este sábado voy a ser el que te va a servir a organizarte la casa. Yo conozco personas que tienen ese hábito en su vida y son de bendición. Dios abre las ventanas de los cielos sobre esos hijos de manera enorme. Ir a la casa. Mamá, cada 15 días yo voy a venir a limpiarte los baños. Mamá, cada 15 yo voy a venir aquí a limpiarte la cocina. Cuenta conmigo. No, hija, los padres siempre van a decir que no, tranquilo, no venga, yo puedo, yo tengo empleado. No. Así no se pueda. Yo lo quiero hacer por honra. Por honra, conociendo el principio de honra. Uno tiene que tener ese sentido de pertenencia con una familia, en la sangre. Pero también ¿con qué? Con la familia en la fe. Con la familia en la fe. ¿Se acuerdan cuando limpiamos todas estas sillas? Ya vamos por un año, eso fue el año pasado. ¿Cómo quedaron? Blanquitas. ¿Cómo están ahora? Y nadie ha levantado la mano, pastor, ¿cuándo limpiamos entre todas las sillas? Yo voy a venir a limpiar las sillas. Porque si somos una familia, a todos nos tiene que doler. A todos tenemos que aportar. Vamos a entender ese aporte que le estoy diciendo. Es que no, ay, pastor, ahora está hablando de plata. No, quítese ese esquema mental, esa estructura de plata, no. Aportar tiempo, aportar. Pastor, yo quiero ir a dar un tema, yo quiero estudiarlo. Enséñame a dar un tema, yo aporto una prédica. Necesitamos predicadores porque yo a veces no puedo, a veces me reviento, a veces no me da la voz. Pero si a una persona no se le dice, ven, ¿será que tú puedes predicar? No lo asume, no tiene el compromiso. Yo cuando pertenezco a una familia debo tener el compromiso para aportar a esa familia, para que esa familia crezca.
¿Qué más hizo José? Sigamos allí en la palabra de Dios. Vamos a leerlo. En la parte, en el versículo 2. Y el joven estaba ¿con quién? ¿Con los hijos de quién? Y con los hijos de Silpa. ¿Mujeres de qué? De su padre. ¿Y qué hacía él? E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Segundo punto que aprendió José, que usted y yo hemos de aprenderlo. Él era un joven de integridad y no se contaminaba. Mire que él, a pesar de que estaba con sus hermanos, y los hermanos eran de buen ejemplo. No, vamos a ver que los hermanos eran unos hermanos terribles. Durante esas prédicas vamos a estudiar la vida de los hermanos de José también. Pero José decidió que no contaminarse. Jeremías dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas ¿a quién? A ellos. Usted tiene que ser diferente, jovencito. Usted no puede actuar como los demás. Usted no puede manejar su relación como los demás. Es que todo el mundo lo hace. Y vuelvo y traigo esto también a los jovencitos de 40, 50 años, porque entonces todo el mundo dice, esto es para los jovencitos, esto es para los jovencitos. Acuérdense que uno en la Biblia, uno a la iglesia no llega con la pala. Esto es para mi hijo, esto es para mi nieto, esto es para mi nieta, esto es para... hágale, pastor. No, uno no viene con pala, echándole tierra a los demás. Uno a la iglesia viene con un asadón. Esto me lo está hablando el Señor a mí, esto me lo está diciendo a mí, esto me lo está recordando a mí, esto es para mí. Entonces también vuelvo y le digo, jovencitas de 50 años que no tienen integridad, que no son puras, que las canas no les han traído santidad. Al contrario, las canas les han sacado como mala maldad y la concupiscencia reprimida en su corazón. ¿Qué hizo José? No se dejó influenciar por las conductas y los malos hábitos de sus hermanos. ¿Y cuántas veces usted como hijo de Dios se deja influenciar por las malas conductas y los malos hábitos de sus hermanos? Oye, hermano, mira esa vieja. No, usted es casado. No, hermano, por favor, no me hagas pecar, porque yo soy casado. ¿Vamos a entender? ¿Cuántas veces usted hace reuniones con sus hermanos y con sus hermanos son los que tienen malas conductas, malos hábitos, y usted sale haciendo lo mismo que ellos? Cuando él dice que él estaba con sus hermanos, pero ¿qué era él? Diferente. Entonces usted puede estar con sus grupos de amigos, con su grupo de amigas, en la oficina, pero usted no tiene que estar mirando los videos que mandan en la oficina, que por lo regular casi todos son pornográficos. Usted no tiene que estar mirando las conversaciones que todo el mundo manda en el grupo, porque usted es diferente. Aunque estaba con ellos, ¿qué hacía él? Era un hombre íntegro. Y vamos a ver que hoy en día, ¿qué dicen? Es que José era un sapo. Ese era el sapo de la familia. No. No tenga ese contexto de José. ¿Sabe por qué? Porque lo que José hacía, cuando se dice que informaba al papá, era por cuidarle la reputación al papá, porque en ese tiempo, o esa cultura, el que asumía los errores de los hijos era el padre. Recuerden cuando los hijos de Jacob mataron a los de Siquén a causa que violaron a Dina. Jacob dice, mal, han hecho un gran mal. Me metieron en un problema, porque el que tenía que asumir las consecuencias de ese pecado, ese problema, era el papá. Por eso es que José era leal ¿a quién? A su papá, a su familia. Tercer punto, entonces. ¿Qué se necesita formar en una familia, en un hogar, en una empresa, en una iglesia? Lealtad. Que es lo que hoy en día muchos no tienen. Entonces se va el hijo, se va la hija, a mal hablar de los errores, defectos del papá, con el tío, con la tía, con el vecino, con la vecina. Ay, es que mi papá, es que mi mamá es borracha, es que mi papá me pega, es que mi abuela, es que... ¿Hago entender? Eso no es lealtad. ¿Lealtad qué es? Mantengo siempre en alto el nombre de mis padres. Y los problemas de la casa los resolvemos aquí dentro de la casa. Pero yo le cuido su imagen. Yo le cuido la imagen a mi papá. Yo le cuido la imagen a mi mamá. Yo le cuido la imagen a mi familia, a mi apellido. ¿Me hago entender? ¿Qué hace mucha gente? No son leales con sus jefes. Ay, mi empresa, pero ven la oportunidad y roban la empresa, dañan la herramienta de la empresa, le roban el tiempo de la empresa. Usted no es leal a la empresa. Ay, yo soy leal a la iglesia. Mentiras. Hablan del pastor, ponen chicles debajo de la mesa, llegan tarde. Pero usted no es leal a la iglesia. Vamos a entender la lealtad, cómo no se puede aplicar en todas las áreas de la vida. Uno debe ser leal.
Ay, es que somos avispados y entonces la exposición que teníamos que hacer la investigamos en la inteligencia artificial y ella me hizo el trabajo. Eso no es ser leal, usted tiene que leer, jovencita. Hoy día los jovencitos no están leyendo. Todo se lo hace la inteligencia artificial. Hay que leer, porque eso no es leal. Usted es diferente. Eso que lo hablan el resto de sus compañeros, pero usted es diferente. Usted no se inventa. ¿Hago entender? Eso es ser leal. Tenemos que ser leales en la empresa. Usar los recursos de la compañía para su propio bien. ¿Qué es eso? Robar tiempo, robar recursos. Eso no es ser leal. Uno tiene que ser leal al lugar donde Dios me ha puesto. De donde Dios me bendice, yo tengo que ser leal. Dios, tú aquí me estás bendiciendo, yo tengo que ser leal. Y traigamos esto a todo contexto. La empresa, la familia, leal a mi pareja, leal a mi iglesia. Señor, tú me estás bendiciendo en esta iglesia, más hablado en esta iglesia, en este lugar he crecido, Señor. Señor, yo soy leal. Entonces vamos a ver por ahora estos primeros 3 puntos. ¿Qué tenía José? Primer punto, ¿qué tenía? A ver. Me lo responde un jovencito, a ver, uno de los jóvenes. Aquí hay 5 jóvenes, me lo responda. Primer punto, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Cumplía con qué? Con funciones de la casa. Segundo, ¿qué más? Aportaba. Él apacentaba las ovejas. Aportaba. Ya hablamos de aportar. Yo siempre recuerdo las grandes. Mi papá siempre me llevó a trabajar y mi papá me pagaba como un empleado más. Yo honro eso en la vida de mi papá. Con todos los errores que él tenía. Pero él llegaba y me pagaba normal, no me pagaba ni menos ni más. Te ganaste tanto. Claro, yo un pelado de 14, 15 años, ganándome lo que ganaba un adulto, y decía, wow. Pero ¿sabe qué? Que la primera vez que me dio plata, ¿sabe qué me dijo? La primera vez, y eso nunca se me olvidó. Dice, va, le da a su hermana, le da a su hermano, le da a su mamá. Y compra algo para el mercado. Y no, pues yo quiero unas zapatillas. Trabaja otra quincena más para que siga ahorrando para las zapatillas. Pero le da a su hermana, le da a su hermano, le da a su mamá y compra para el mercado. Familia, una enseñanza que nunca se me olvidó. Al pasar los años, hoy cuando leo la Biblia, yo digo, Señor, en medio de la ignorancia, tú utilizaste a mi papá para enseñarme este principio. Al papá, a la mamá, hay que ponerle una cuota. Que si yo ya estoy trabajando, yo tengo que tener funciones usted paga los servicios, usted paga la luz, usted paga esto. ¿Y usted qué va a hacer, mamá? Los parí, los que gracias a Dios, ya hice mucho por ustedes. Ay, no, a usted le toca la comida. Oiga, pues mandan a trabajar a la viejita para la comida. Descarados que son los 40, 50 que tienen en la casa. La mamá está para que, después de que una mamá pase los 50 años, para que la mantengan. Ay, es que usted no sabe cómo fue mi mamá. No me importa. Es su mamá, es su papá. Pero tristemente, ¿y qué vemos? A los viejos, ¿qué? Trabajando y abandonados. Y al contrario, no falta el hijo chupándole sangre, un vampiro. Vampiro de 4 colmillos. Mamá, ¿no le quedó una libra de café que me regale para llevarme para la casa? No, familia, hay que aprender a honrar. Ahí es muy claro. Otro principio, a ver, familia, tercer principio, jóvenes. ¿Era un hombre de qué? De integridad. Cuarto principio, entonces se me pasó. Lealtad. Era un hombre lealtad. Tenía lealtad. Nosotros tenemos que aprender ¿qué? A ser hombres leales. Entonces, entiendan, hoy que se les borre ese concepto, que ese José era el hijo sapo de la familia. ¿Cómo le dicen aquí en Sudamérica a los que informan? Ese es un sapo. No, ese no es un sapo. Es un leal que le duele lo que está pasando. Ese empleado que le tapa los errores a los otros compañeros para que el jefe no se dé cuenta, ese no es leal. Leal es el que le dice, mira que pasó esto y pilas, háblate de ese tema con esto. Háblate de este tema con él porque pasó eso. Esto es ser leal porque le está doliendo y está cuidando el lugar de donde él come. Pero el que le tapa las otras cosas a su compañero, es leal a sus compañeros, pero de leal que al lugar de donde está recibiendo la bendición. Entonces necesitamos ser leales, familia. Necesitamos ejercer ser leales. Sigamos ahí, vamos ahí. El ser leal, ¿qué consecuencias le trajo a José? Vamos a leerlo. Versículo 2. Y el joven estaba conocido de Bilha y conocido de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José lo que su padre hacía, la mala fama de ellos.
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, ¿qué hicieron? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo le hablaban? Golpeadito. Usted es muy consentido. ¿A usted qué se cree? Y Jacob, le faltó sabiduría, porque lo que él vivió en su infancia y en su juventud, cuando el papá también tenía su consentido, ¿se acuerdan? Eso era un problema al berraco en la vida de Jacob y Esaú. Hoy en día lo está repitiendo. Papás, hay que ser muy neutral con los hijos. No podemos inclinarnos por uno y por el otro no. Hay que ser muy neutral y no generar en el corazón de ellos una rivalidad que a veces es inconsciente. Es que fulano ha sido más juicioso, más yo lo amo, en cambio siempre el que me ha causado dolores de cabeza. No. Hay que ser muy cuidadoso con ese punto. Quiero entrar a la túnica para que cerremos en esta noche. Porque la gente entiende una túnica de colores, pero yo quiero enseñarle hoy algo. Porque las películas o muchas predicas creemos que fue una túnica y que realmente era una túnica de colores lo que hizo la diferencia en la vida de José. Resulta que la Reina Valera, la versión Reina Valera, habla de túnica de colores. ¿Se acuerdan que todo el mundo hemos escuchado la túnica de colores? Pero por la traducción, recuerden que esa traducción ¿en qué año se hizo? En el 1600. Entonces, como Reina Valera casi ellos no comprendían la palabra, lo que significaba esa palabra en el griego, lo que él hizo fue irse a la primera traducción de la Biblia. Y trataron de colocarle, ¿qué? Túnica de colores. Pero al pasar los años, con las nuevas traducciones, con las nuevas revisiones que se les ha hecho a las escrituras, no dice traducción, no dice túnica de colores, dice una túnica de mangas largas. Y ahí sí la cosa cambia. Es muy diferente una túnica de mangas largas a una túnica de colores. ¿Cómo así, pastor? Resulta que la túnica de mangas largas se le entregaba al que era virgen, no había tenido contacto sexual con ninguna. Entonces, lo que la nueva traducción viviente, las nuevas versiones bíblicas, lo que dice la versión internacional, lo que dice la PDT, cuando usted lee la versión Reina Valera, ¿qué dice? Túnica de colores, pero cuando usted ya lee las nuevas versiones que ya han hecho otros estudios más profundos acerca de las culturas de las lenguas anteriores, dice una túnica de mangas largas. Y ahí sí hay una gran diferencia, porque la túnica de manga larga, según la cultura, se le ponía al puro sexualmente. Y de eso quiero hablarles un poquito. Miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 18. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 18. Dice, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Esta es una historia que cuenta la palabra de Dios acerca de una muchacha que fue abusada, pero no quiero centrarme en la historia, quiero centrarme en lo que dice ahí. Y llevaba un vestido, ¿qué? Es decir, la traducción de la Reina Valera, cuando se refería a túnica o vestido de diversos colores, estaba hablando de alguien que, ¿qué? Virgen, que tenía pureza sexual aún. Ya las nuevas versiones ya dice manga larga. Por ejemplo, si tú vas a leer la Biblia latinoamericana, dice, y ella llevaba una túnica con mangas, porque así vestían las hijas del rey cuando todavía eran vírgenes. Cuando usted lee, por ejemplo, la nueva traducción viviente, mire lo que dice. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica de mangas largas, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes. ¿Vamos a entender la diferencia? Túnica de colores a una túnica de mangas largas. Lo que marca, lo que resalta aquí era la pureza del que se ponía dicha túnica. Entonces, ¿qué tenía José? Ahora sí volvamos, ¿por qué José y Daniel fueron tan diferentes? José trabajó en su pureza sexual y aprendió desde pequeño a decir no. ¿Qué hacían los hermanos de José? Cuando estudiemos,
ellos dicen que se iban y buscaban las prostitutas. Y José con 17 años se mantuvo puro. Aprendió a decir no. Aprendió a no contaminarse. Tristemente hoy con la hipersexualización de todo, usted una serie, un programa, tenga sexo con su novio, tenga sexo con su novia. Usted escucha una canción de cualquier de reggaetón que dice, acuéstese, disfrute, hágale que no pasa nada. Y todo el peladito jovencito, a sus 14, 15 años, comienza a darse piquitos, que dura más de un minuto, y ya después de más de un minuto le va despertando cosas en su cuerpo, que lo va a terminar llevando ¿a dónde? A la cama. Y ustedes, jovencitos, jovencitas que están aquí, tienen que aprender a decir no. Porque muchos de los adultos que estamos aquí no lo aprendimos. Y por eso tuvimos los errores que tuvimos. Y nos fue tan mal como nos ha ido a muchos de los que estamos aquí. Ustedes que están creciendo, tienen la oportunidad de escuchar este mensaje aún. Y aprender a decir no. Por mucho que le guste, por mucho porque, ay, es que yo lo amo, es que yo la amo, es que mi primera vez va a ser tan especial. Hay un tema de pureza sexual. Y la persona que trabaja en la pureza sexual siempre va a tener cielos abiertos. Jovencitos que están aquí, hablo a los varones. Ustedes tienen que cuidarse, de cuidar la vida de la peladita, muchacha, novia, muchacha que se acerca a sus vidas. Y lo tienen que hacer, ¿qué? Aprendiendo usted a colocar límites y no. Porque tristemente, y perdónenme en esto, a veces son mal lanzadas las peladitas que los mismos peladitos. Estamos en un momento donde, por ejemplo, si el hombre es casado, eso es presa, eso no falta la soltera que solo le gustan los hombres casados. Y ustedes lo saben. En esos días me di cuenta. Mi esposa me decía, uy, amor, ¿sí ve? Los calvos estamos de moda. ¿En serio? Salió un informe y mi esposa me dice, amor, da pilas, pues usted va para allá. Los calvos ahorita son el boom. Todas las mujeres tiran a los perros a los calvos. No sé qué le ven a los calvos. Son los más lindos ahorita. No es que yo tengo barriga. No, los barrigones también gustan. En la oficina esos barrigones también gustan. Y tristemente hoy en día están coqueteando más a veces la mujer que al mismo varón. Y así si es casado, ay, más interesante. Y si tiene cara y camioneta, más interesante. ¿Vamos a entender? Pues hay que cuidarnos. Yo le pongo, si le cuento este testimonio con todo el respeto. Y mi esposa sabe de lo que estoy hablando. Ayer venía con ella en el carro. Venía con mis hijos y yo venía orando. Y llegó un momento en el que yo le decía, Señor, gracias por la vida de mi esposa. Porque, Señor, me ha acompañado, me cuida, me protege, me guarda. ¿Y sabe cuál fue la oración que yo hice? Se la quiero contar a usted con sinceridad porque yo con ustedes no les oculto. ¿Sabe qué oración hice? Señor, si algún día alguna mujer por ahí se me empelota, Señor, dame las fuerzas, la capacidad de siempre yo amar tanto y respetar tanto a mi esposa, de poder salir corriendo y acordarme lo bueno que ella ha sido conmigo. Y solamente por gratitud a ella, guardar mi corazón y serle fiel. Porque cuando uno ha estado con la que le ha limpiado a uno, cuando, lo que ustedes ya saben, cuando uno estaba enfermo, la que lo ha cuidado, la que lo ha consentido, ¿qué merece esa mujer? Honra, respeto, fidelidad y agradecimiento. Por eso hay muchos padecen enfermedades, porque cuando van a revisar su pasado, están cosechando lo que sembraron. Están cosechando lo que sembraron, y la paga del pecado es muerte. Y hasta que no se arrepientan, no le pidan de todo corazón perdón a Dios, no le pongan a cuentas con Dios, siempre los va a acompañar ese pecado sexual. La pureza sexual es muy importante, familia. Hay pastores y los jovencitos, no, señoritas de 60 años y 50 que tenemos aquí, y solteras que hay aquí. Aprendan a decir no. Aprendan a decir no. Pongo límites. Que Dios las vea y los vea a ustedes vestidos con túnicas de mangas largas. Miren cómo se portó José cuando hubo semejante tentación que esa mujer se le desnudó. ¿Cómo se portó él? Salió corriendo. Porque quería honrar ¿a quién? A Dios. Porque siempre aprendió a decir no. Es decir, él construyó hábitos
construyó ¿qué? Conductas de decir no. Pero aquel que toda la vida ha sido coquetico, que no puede ver por ahí una escoba con falda, que no puede ver un hombre medio le sonríe y ya noviecito. Oiga, uno dice, oiga, pero usted no en este año te he conocido 3 parejas, a cada fiesta va con pareja nueva. Esa persona, muy seguramente desde niña, también ha tenido ese desorden. Noviecito aquí, mi novio. ¿Usted no ha visto niñitas de 9, 10 años que mi novio? De 13, 14 años, mi novio. Llegan a los 18, mi novio, a los 20, mi novio, a los 10. Siempre van a tener un poco de novios. Y nunca guardaron su pureza. Y no desarrollaron una buena conducta sexual. Por eso, la que no aprendió a decir no, el que no aprendió a decir no, siempre le dirá sí a todos los novios. Y si en el año tiene 3 novios, a los 3 novios, va a estar con los 3 novios. ¿Hago entender? Varones que están aquí jovencitos. Ustedes están entrando en una etapa, una edad, donde ustedes son la sensación del show. Lo más pupi. Le van a llegar tentaciones por todo lado. Pero ¿a quién van a preferir? ¿Honrar a Dios? ¿Honrar su cuerpo o honrar el mundo? Segundo punto, la Biblia dice que hay que estar en yugo, ¿qué? Igual, no en yugo desigual. Es como noviecita, como cristiano, no podría enredarse con otra persona que no tenga sus principios. Y peor aún, que la familia de esa persona no ame a Dios. Te embarraste. Porque usted debería conocer cuál es la familia de esa persona. Usted debería conocer la familia. No, es que es muy buena suegra, pero no creen en Dios. Ya la embarraron, no son candidatos. Sáquenlos de su vida. No sirve. Ese es el primer punto que usted debe tener claro. ¿Esa familia honra a Dios? No, porque la Biblia que dice que ¿qué? Que los cristianos deben juntar con las filisteas y los filisteos. La Biblia es muy clara en eso. No puede haber relación y no pueden caminar 2 juntos si no se pusieran de acuerdo. Vamos a entender, la Biblia es muy clara en eso. Ah, ¿te aceleraste? Metiéndote, es que muy bonita, me trata muy bien, es que me tratan... Hijo, ahí no hay nada, ¿por qué? Porque la familia no ama a Dios. Ya, pare de contar. Vamos a entender, la Biblia es muy clara sobre la pureza sexual, familia. La Biblia es muy clara con eso. Los jovencitos que están aquí, antes de ustedes mirar, es que me gusta mucho, es que quisiera que fuera mi novia, analicen, maduren, usted ya no es muchachito de 9, 10 años, usted ya va 15, 16, 17, 18 años, analizan, van y miran, mi suegra ama a Dios, ¿qué contexto tiene de Dios? Mi suegro, no cree en Dios, es algo que aquí no hay nada, porque yo estoy al lado de una persona que la familia ama a Dios. ¿Vamos bien hasta allí, iglesia? ¿Por qué tan callados? ¿Estamos aprendiendo? ¿Qué hizo entonces José? Ejerció la pureza sexual. Jovencitas que están aquí, mujercitas, no se dejen enredar con las otras amiguitas. Que fulano te mandó saludes. Que mira, hoy en día los proyectos, o sea, que se la creen saber de todo, entonces inventan perfiles falsos para que los papás no los rastreen, se inventan Instagram, se inventan perfiles, hacen unas conversaciones y uno dice, wow. Son conversaciones de adultos. Y necesitamos aprender a ejercer ¿qué? Pureza sexual. Adultos que están aquí. Hay pastores, eso es para los jóvenes, ¿no? Ustedes también, jovencitos de 50 y 55 años. Hay que aprender a ejercer la pureza sexual. Casados que están aquí, pilas. ¿Sabe por qué uno es infiel? Mujeres que están aquí, usted no puede tener mejor amigo. Esposos que están aquí, usted no puede tener mejores amigas. El exceso de confianza con otra persona que no sea tu cónyuge te va a llevar a pecar. Usted tiene que guardar una distancia. Usted tiene que guardar algo. Todas las infidelidades han comenzado por exceso de confianza. Risita viene, risita va, comenzó con una amistad, comenzó con un juego, aparte soy un gusto, una miradera, y terminan embarrándola en la cama. El exceso de confianza produce infidelidad en las parejas. Entonces, todos tenemos que trabajar en la pureza sexual. Hay series de televisión que usted no debería mirar. Así es adulto, se ha casado. Yo comencé a ver una serie con mi esposa en Netflix. Vimos 2 capítulos y no veamos más. Porque ya está muy
un calibre muy alto, que contamina el corazón. Y la Biblia dice en Eclesiastés 10:1 que las moscas contaminan el mejor perfume y lo echan a perder. Hay moscas que contaminan. Hay conversaciones que contaminan. Hay amistades que no te suman. Hay moscas que van a contaminar tu vida. Jovencitos, hay moscas que van a contaminar tu vida sexual. Y hay que aprender a decir no. Me faltó más de la mitad del tema, pero vamos a dar hasta ahí. Oramos y seguimos estudiando la vida de José el próximo sábado. ¿Les parece? La vigilia. No se pierda la vigilia. Vamos a dar un tema maravilloso, especial. Echa a tus hijos al río. Muchos dirán, pastor, ¿y puedo echar a mi marido? Vamos a mirar si se puede echar el marido al río también. Va a ser un tema muy especial. Vamos con cocodrilos, porque el río en el que echaron a Moisés tenía cocodrilos, el río Nilo. Vamos a orar, iglesia. Si aprendimos, ¿no? Un aplauso a Dios en esta noche. Vamos a orar en esta noche. Vamos a decirle a Dios que nos enseñe, que nos capacite, que nos instruya